Hola a todos, soy Roberto Granda, presidente del Club de los Viernes en estas entrevistas en libertad. No siempre nuestros invitados pueden acudir al plató de la Contra, porque no viven en Madrid, ahora los desplazamientos están muy limitados, al igual que las libertades, por cierto. Es el caso del invitado de hoy, que vive en el País Vasco, Carlos Martínez Gorriarán, doctor en filosofía, profesor universitario, escritor, exdiputado de UPyD y uno de los fundadores de Basta Ya. Carlos, bienvenido y muchas gracias por esta charla. Pues muy buenas tardes y gracias por la invitación. Se podría decir, enseñar filosofía en una época de telebasura, de polarización, y donde no se sabe siquiera lo que es la libertad de expresión, o se defiende con saqueos, es algo casi heroico. Hombre, no exageraría. Fíjate que en realidad los problemas de la filosofía vienen de muy antiguos. A Sócrates no le fue nada bien, como todo el mundo sabe. Así que siempre tiene sus riesgos, pero bueno, yo creo que se exagera un poco lo de la hostilidad universitaria. La mayor parte de los alumnos que tengo yo son gente con la que da gusto estar y trabajar, vamos. Así que en ese sentido me considero muy afortunado porque puedo hacer lo que me gusta y lo que quiero, y me gusta mucho más que ser diputado, por ejemplo, y encima me pagan, ¿no? O sea, podrían pagarme más, pero bueno, tampoco voy a protestar ahora, así que está muy bien. Usted tiene un pasado trotskista y luego se implicó en la lucha contra ETA. No es nada inusual que gentes provenientes de la izquierda abanderen la lucha contra el nacionalismo etnicista de corte xenófobo. Lo que es más incongruente es que personas supuestamente de izquierdas apoyen movimientos reaccionarios. Sí, bueno, lo que pasa es que la llamada izquierda, estas etiquetas como la de derecha, pues son demasiado reduccionistas, las cosas son más complejas, ha degenerado muchísimo, ¿no? Es decir, pues ahora mismo estamos viendo esta ley del sí es sí delirante de Podemos, presentada por Irene Montero, y es una vergüenza. Esto va contra 200 años de feminismo, tanto liberal como de izquierdas, contra la reivindicación de libertad sexual y en realidad cuando uno lees, pues te quedas pasmado, ¿no? Parece que lo ha presentado la monja de las llagas. Es decir, esto es una persecución de la libertad de la gente descarada, intentar meter notarios en la vida de la gente para culpabilizar a cualquier hombre en cualquier situación. Y bueno, es el gran hermano, es un superestado metiéndose en tu cama, que era una de las cosas que, por cierto, se denunciaban, tiene su gracia, en mayo del 68 con aquel ambiente ultraizquierdista. Así que en realidad hemos ido a mucho peor, estamos pasando un momento horroroso en ese sentido, y es cierto que al menos en el caso de España, en otros países podríamos decir algo diferente, pero en el caso de España la izquierda ha degenerado mucho más que la derecha. La izquierda tradicional se ha sustituido por movimientos de la llamada izquierda posmoderna, ¿no? Que implica la estabulación por colectivos. Ahí entra desde el ecologismo militante, el ultrafeminismo, como has dicho, la ideología de género y los espacios seguros de las universidades y además la cada vez más imperante censura y el rodillo de los llamados ofendiditos. Sí, es que en realidad, claro, según se ha ido perdiendo los objetivos de la izquierda, sobre todo comunista, ¿no? Es decir, de poder acabar con el capitalismo ante el fracaso absoluto de los sistemas socialistas, pues al final han intentado, están en eso ahora, pues esa especie de nueva paleoizquierda que lo que hace es sumar colectivos de agraviados y afrentados. Entonces ahí entran pues la ideología de género, los animalistas, veganos, los ultranacionalistas, los racistas. Claro, salen cosas como esta campaña que están haciendo ahora por este pájaro, me refiero a Hassel, que este individuo pues, tiene un perfil doble, es neonazi, porque lo es, y además tiene también tuviese expresiones de maltratador de género de manual, pero claro, luego tiene toda esta retórica paloizquierdista contra la monarquía, etcétera, etcétera. Pero es increíble, es como si en los años, qué sé yo, 30, pues el Frente Popular, que tampoco es que fuera algo muy admirable, pero bueno, tenía cierta coherencia interna, se dedicara a alabar a Mussolini, ¿no? O sea, es verdaderamente un disparate y es un buen retrato de lo que está pasando. Pero imagino que sus alumnos entienden, y casi todas las personas, yo creo, con una inteligencia media entienden, que yo no puedo ahora bajar al panadero y decirle que le voy a pegar 2 tiros, o que ojalá le pongan una bomba, que eso no tiene nada que ver con la libertad de expresión, que existen los delitos de amenazas, el enaltecimiento del terrorismo, sin embargo, no sé si lo creen de verdad o es una excusa para incendiar las calles. Bueno, vamos a ver, en realidad entender las calles es muy simple. O sea, eso en el País Vasco, pues tenemos, por desgracia, una experiencia que en el resto de España no tenían. Y encima, pues por ejemplo, yo he hablado con muchos intelectuales catalanes que venían aquí al País Vasco de hacer turismo político y todo les pareció horroroso, mientras que Cataluña era un ejemplo de moderación, etcétera. Es muy fácil, es decir, 1000 chavales organizados pueden poner patas arriba a una ciudad muy grande del tamaño de Barcelona o de Madrid y 100 una ciudad pequeña o mediana.
decir, esto no tiene, y además el ruido mediático que crean es escandaloso. Y la pura verdad es que el 90% de los estudiantes no tienen nada que ver con todo eso, ¿no? Pero ha habido errores flagrantes de política de comunicación básica y entonces, pues así como en los medios de comunicación rara vez se le pregunta a estudiantes normales a qué se dedican y qué hacen y qué problemas tienen, que tienen, por supuesto, como todo el mundo, y sin embargo se pone el foco en los peores, ¿no? Eso es inevitable, que el efecto de emulación, en fin, la resurrección del cojo manteca, como esta mañana le leía Andrés Trapiello, etcétera, pues es permanente. Tiene que ver con ese sesgo social de preferir las malas noticias, de preferir los monstruos a la gente normal. Y bueno, pues no es tan complicado de acabar. En el País Vasco se acabó con la Cala de Borroca, que era mucho más dura y difícil porque estaba detrás ETA e intentaron matar a gente, asesinarle deliberadamente, ¿no? Y ya se sabe lo que hay que hacer. El asunto es, ¿se quiere o no se quiere? Usted, por su trayectoria, dice haber conocido a mucha gentuza, desde terroristas hasta corruptos. ¿Cómo es el trato en el ambiente del País Vasco y ciertos círculos con personas que sabe que si tuvieran la oportunidad, probablemente a uno lo matarían? Bueno, es una experiencia rara, es verdad, es extraña. Normalmente, pues sencillamente el trato desaparece, porque se crea un antagonismo total, como es lógico, ¿no? Y hace falta ser, como diríamos, muy Heidi para creer que si sabes que alguien es de ETA, va a ser ella contarle no sé qué para que rectifique. Bah, esas cosas no funcionan así. Y hombre, el producto es un poco lo que tenemos en el País Vasco, que es una sociedad pues muy rota, muy dividida, pero donde es verdad que ha ganado la hegemonía cultural del nacionalismo e incluso gente que no es nacionalista pues vota al PNV porque es el partido de orden y todas esas cosas. Una vez más, pues porque en su momento no se acertó, no se quiso hacer lo que había que hacer. Y desde luego esas cosas no se curan en una generación y en dos. De hecho, son herencias envenenadas que duran mucho tiempo porque se ha legitimado y se ha justificado la violencia y al final tienes pues terroristas por todas las esquinas colocados en puestos institucionales de importancia. Y como si aquí no hubiera pasado nada, ¿no? Claro, ¿qué se ha perdido del espíritu de Basta Ya cuando Bildu es socio de gobierno, Otegi participa en la campaña catalana y, por ejemplo, se agreden a guardias civiles en Alsacia y hay partidos como Podemos que van a manifestarse, pero con la familia de los agresores? Uh-huh. Sí, bueno, normal, pues por lo que hablábamos antes, en el caso de Podemos, que es una especie de neoleninismo pop, una cosa así, pues entonces ellos siempre van a apoyar lo que esté en contra del sistema. Entonces el nacionalismo más reaccionario y terrorista y tal, pues les da exactamente igual. Y es por lo que decía antes, porque hay problemas que jamás se han resuelto. En pueblos como Alsasua jamás ha habido una verdadera percepción social de que las cosas se hayan cambiado y siguen mandando los que mandaban. Y es verdad que ahora no matan a nadie, pues porque las fuerzas de seguridad les derrotaron, lo que es el terrorismo como tal, pero políticamente no, porque se enterró toda la lucha contra ETA bajo un pelillo Salamar, cosa que hizo Zapatero con su plan de negociación con ETA y que luego heredó y mantuvo Rajoy, no nos olvidemos. Es decir, hubo una cobardía generalizada de la clase política que pensó que esto eran problemillas aislados, locales, que al fin y al cabo nos habían afectado a cuatro, y de hecho, es decir, dejaron a toda la gente que había luchado contra ETA absolutamente tirada. Es decir, los que, por lo menos como yo, éramos funcionarios, pues mira, muy bien, nos volvimos a nuestro trabajo, pero es que hubo gente que perdió su trabajo, que tuvo que irse de su pueblo, que rompió su vida social. Jamás ha habido la menor preocupación por compensar a esta gente. Y no digo compensarlos con dinero, ¿no? Digo un mínimo apoyo social pues para que puedan reanudar su vida, volver a tener un trabajo. Yo conozco gente que ha estado años y años sin volver a tener un nuevo empleo y perdió el anterior por haberse enfrentado a ETA. Y una sociedad que tolera eso, y no es nueva, es toda la española, pues tiene muchas cosas que preguntarse. Claro, por ejemplo, ahora se habla mucho de la normalidad democrática. Lo decía el vicepresidente Pablo Iglesias, que en España no había normalidad democrática, pero sin embargo, la mayor falta de normalidad democrática es que Ciudadanos, Vox, otro partido no nacionalista, vaya al País Vasco, vaya a Cataluña a hacer campaña, a dar un meeting o a hacer un acto y que sean recibidos a pedradas literalmente y con agresiones. Entonces, ¿qué mayor falta de normalidad democrática existe que esa, verdad? Bueno, es que todo lo que diga Pablo Iglesias hay que darle la vuelta. Hay que hacer un ejemplo de inversión no económica, sino de inversión semántica, ¿no? Entonces, cuando él habla de democracia, está hablando de dictadura. Entonces, dice que hay una anomalidad, porque aunque él haya conseguido ser vicepresidente del gobierno, que ya es bastante anómalo, pues todavía no ha conseguido imponer su proyecto político y sigue habiendo elecciones, y sigue habiendo partidos, y sigue habiendo prensa que no controla del todo o nada. Y eso es para la anomalía. O sea, para ellos la democracia es lo que hay en Cuba o en Venezuela. O sea, no nos engañemos. Entonces, hay también una especie de tendencia un tanto, ¿cómo diríamos?, estúpida
a entrar en el marco mental que Podemos quiere imponer, porque todo el mundo se pone a discutir las cosas que dice Podemos. Bueno, pues ¿somos tan anómalos o no? No, porque ha dicho The Economist que estamos en el ranking de los mejores países. Mire, por favor, esos argumentos no se pueden utilizar. Lo que hace falta es ir a la base de la argumentación y decir, lo que pasa es que usted lo que quiere no es una democracia, usted lo que quiere es una dictadura de partido. Bueno, como la marxista-leninista ya ha sido un fracaso histórico, ahora tienen el modelo venezolano en el que todavía se permiten aparentemente que existan partidos políticos y haya elecciones trucadas que no sirven para nada, pero donde ya se han hecho los cambios legales para que el que esté en el poder se perpetúe. Esta es la cuestión. Y eso es lo que habría que discutir. Y bueno, lo que pasa es que yo a estas alturas, pues como estoy ya como otra gente tan hartos de repetirlo tantas veces y ver que cada vez que vuelven a sacar la pelota, el que se lleva el balón siempre es Pablo Iglesias y los demás, pues bueno, lo seguiremos repitiendo por un poco por deber cívico, ¿no? Pero en fin, no es demasiado eficaz. Hemos llegado, yo creo, a tal punto de indigencia intelectual que personas que usted conoce bien, como Fernando Savater o Boadella, que ambos tuvieron problemas durante el franquismo, problemas por llamarlo de alguna manera, son considerados como fachas, o sea, a una auténtica cloaca cultural en la izquierda. Sí, por supuesto. Es decir, es que además ha habido gente que ha tenido vidas, como le pasó, pues, por ejemplo, a Mario Landea, que no lo asesinaron porque se murió, pero que pasó de estar condenado a muerte en el proceso de Burgos a estar condenado a muerte por ETA. O gente que fue asesinada por ETA, pues como José Pagazartundúa, que fue amigo mío, y este hombre pues pasó de estar en ETA PM en la época del franquismo a luego ser policía, en fin, bueno, unas historias verdaderamente dignas de películas y de novelas. No deja de ser curioso, por cierto, y dice también bastante de la autocensura tremenda que hay en España, el que apenas se hagan obras de ficción sobre vidas tan interesantes. O sea, dicho así con toda, en fin, objetividad, ¿no? Y claro, lo de fachas, no fachas, pues es de una cultura política pobrísima. Es verdad que funciona, porque el marco mental del populismo, que es el que nos han impuesto, pues es un marco absolutamente cutre, en fin, esquemático, una porquería, una cosa, es como intentar pintar, yo qué sé, la bóveda de la Capilla Sixtina con un rodillo, ¿no? O sea, de ahí no puede salir nada bueno. Y ya digo, pues esto que a veces algunos llaman la guerra cultural, a mí no me gusta demasiado el término, porque habla como si hubiera dos culturas y no es así, pero lo que es la batalla de las ideas, hace muchos años que en España se dejó y se abandonó, muchos años. Y hace muchos años que la derecha pues creyó que controlando la economía, teniendo buenas relaciones con las empresas y hablando de su buena gestión, cosa además dudosa en muchos casos, pues ya estaba, ya valía. Y entonces a la izquierda se le podía regalar para que se entretuviera por los medios de comunicación, y la cultura, la educación. La educación en España es un tema, vamos a ver, es que encima aburre. O sea, una de las cosas más patéticas es que cuando hablas de educación sabes que todo el mundo se marcha a hacer otra cosa. Y bueno, pues luego nos extrañamos de cómo es posible que haya tanto joven que crea que el Pablo Hasél pues es un luchador por la libertad. Pero ¿qué saben? ¿Qué les han contado? ¿Qué les han dicho? ¿Qué escuchan? O tanto joven que, por ejemplo, yo cuando entrevisté a María San Gil hablamos un poco por encima del asesinato de Gregorio Ordóñez, que ella no estaba presente. ¿Qué jóvenes conocen hoy realmente, saben quién fue Gregorio Ordóñez o incluso saben quién fue Miguel Ángel Blanco? No lo saben y consideran a Otegi una persona con la que hacerse selfies. No saben nada. Vamos, esto, de hecho, una encuesta que hizo, por cierto, en la propia Universidad del País Vasco, se hizo una encuesta hace cosa de 4 o 5 años, y el 70% de los estudiantes de la Universidad del País Vasco no tenían ni la más remota idea de ninguna de estas cuestiones, porque se ha tendido pues, un velo de oscuridad sobre todo esto y además nadie quiere volver a hablar de eso. Está pasando algo parecido, tampoco es tan raro, salvando las distancias a lo que pasó en Alemania con el nazismo tras la guerra, o en Italia con el fascismo, o en la propia España pues con la guerra civil. Yo tengo una edad suficiente para acordarme muy bien de que la gente mayor de mi familia y de las demás familias no querían hablar de la guerra civil. O sea, era un tema que preferían olvidar y enterrar. En parte por buenas razones, pues por el miedo a resucitar odios enterrados y cosas así, por miedo también a represalias políticas, y luego pues porque era un tema tremendamente incómodo. Y con ETA ha pasado exactamente lo mismo. Es decir, por ejemplo, cuando salió publicado Patria, de Fernando Aramburu, Sí. una de las cosas más graciosas que ha pasado aquí en el País Vasco, y yo he comentado eso con muchos amigos que les han pasado cosas parecidas, era gente, vascos y vascas, claro, que compraban el libro en cuestión y luego entre ellos hablan y dicen, qué barbaridad, qué cosas han pasado, parece mentira, cuando habían pasado delante de sus narices. Es decir, esta habilidad humana para escurrir el bulto, para no ver, para no entender lo que estás viendo,
Bueno, pues eso es un poco, no es una cuestión ni de vascos, ni de gallegos, ni de nada, es algo que es propio del género humano, pero claro, para eso está la cultura, para eso está la educación, pues para tratar de compensar y que por lo menos los jóvenes sepan que era un grupo de asesinos totalitarios que usaban causas patrióticas pues como, en fin, como excusa. No se les ha explicado. Y entonces los que saben que es ETA creen que es una especie de ONG y los demás ni siquiera saben de qué les estás hablando, con muy pocas excepciones. Sí, tendremos que empuñar la espada para defender que el pasto es verde, ¿no? Es decir, dentro de unos años habrá que explicar que esto que pasó este año ocurrió de verdad. De hecho, estamos de aniversario funesto. Hace un año ya estaba la maquinaria de la conjura del no se podía saber en marcha. Es decir, yo sé que has compartido cosas en Twitter, es decir, los Antonio Maestre, Echenique, Carne Cruda, Mamen Mendizábal, siguiendo directrices del gobierno de minimizar el riesgo, a pesar de que los servicios de seguridad emitieron hasta 11 alertas entre enero y marzo, 11. Y ahora parece que van a volver a repetir las mismas marchas del 8 de marzo. Sí, porque estas cosas, pues, como tenemos una democracia de baja calidad, que no, como dice el vicepresidente, en fin, incompleta, sino de baja calidad, pues es muy poco exigente. Debido a una sociedad muy poco exigente en materia política, pues entonces se pueden repetir los mismos errores una y otra vez y parece que siguen funcionando, ¿no? Entonces tendremos un segundo 8 de marzo, como habíamos derrotado al virus en la primera ola, y luego ha habido la segunda y la tercera y vendrá la cuarta. Igual que luego ha habido una absoluta incapacidad para organizar una campaña de vacunación digna de ese nombre y todo lo demás, ¿no? Entonces dice, bueno, la gente se queda, vamos a decir, aturdida entre la estupefacción y la credulidad. Hay uno de estos sesgos o una de estas falacias que se usan mucho para engañar a la gente que funciona muy bien, que es la que se llama ad verecundia, que tiene mucha gracia, y es la de darle a alguien que no tiene autoridad intelectual, se la concedes porque a alguien tienes que confiar. Entonces, en el caso de los gobiernos lo utilizan constantemente. ¿Cómo va usted a desconfiar de lo que le digo yo que soy el gobierno? Hay una minoría entre la que creo que estamos los dos que decimos justamente porque lo dice el gobierno yo desconfío, porque sobre todo por qué clase de gobierno son ustedes. Pero bueno, hay mucha gente que cree que no, y es verdad que ahí haría falta pues, una sociedad civil mucho más rica de la que tenemos, más articulada, y donde la noticia no sea que sale una actriz chiflada diciendo que esto del COVID es un montaje o que no sé qué de los chinos, no, sino que sale, mire, esto es una enfermedad, es una pandemia, esto es muy serio, pero bueno, hay grandes avances, ahora hace falta gestionar esto como es debido, hace falta tener vacunas, administrarlas con control y tener un plan. ¿Y qué es lo que no tenemos? Es una pura improvisación, ¿no? Es una cosa tremenda. Y sin duda llegaremos a la cuarta ola con un segundo 8M. Es tremendo, pero va a ser así. Yo tengo la impresión de que hay una especie incluso de regocijo sobre el ciudadano, porque mantener, por ejemplo, en su puesto a Fernando Simón es casi como querer cachondearse del... O sea, no hay ninguna necesidad para un hombre que se ha equivocado tantísimo que se puede ser pesado, se puede poner a otra persona. Pero es casi como encima que te lo restregan por la cara y hay una especie casi de burla, ¿no? Igual que seguir manteniendo las manifestaciones del 8 de marzo. Es decir, el año pasado nos equivocamos, no lo vamos a reconocer, pero es que este año os la vamos a colar otra vez. Sí, yo no sé si será que esta gente, debe ser Iván Redondo, que es un poco más leído que ellos, que habrá leído a San Ignacio de Loyola, que decía aquello de, en caso de perturbación, hacer nunca mudanza, ¿no? Entonces, no cambiar jamás, porque es la única manera de tener cierto control de la situación, y es lo que están haciendo, ¿no? Porque además, ¿qué podrían hacer? Vamos a ver, si le destituyen, como que tenía que haber ocurrido ya en febrero del año pasado, a Fernando Simón, pues tendrían que poner a alguien que hiciera su trabajo, pero es que no tienen ninguna voluntad de hacer ese trabajo sanitario. Si se lo han pasado a las comunidades autónomas. Fernando Simón es un teleñeco, es un personaje para que la gente hable de él, hagan chistes, otros se hagan camisetas. Es decir, es la propia sociedad, la sociedad del espectáculo en su apoteosis, ¿no? Pero no se habla de sanidad o de política sanitaria o de cosas serias. Y bueno, entonces es la única explicación que tiene de un gobierno que ha decidido que no tiene competencias. Entonces, les ha pasado todas a las comunidades autónomas, las de sanidad. Y eso sí, ellos deciden hacer un estado de alarma probablemente inconstitucional, que te prohíben movimiento, reunión, etcétera, pero salvo cuando hay una manifestación que les interesa a ellos de su base social. Bueno, es tan burdo todo, tan ridículo que dices, no, tenemos una sociedad francamente en muy mal estado. Esto también es verdad que en una pandemia no es fácil porque es verdad que no tenemos que hacer manifestaciones ni cosas raras, pero claro, que haya esta, ¿cómo diríamos? Esta reducción de la oposición al chiste y de la oposición a la pataleta es algo muy peligroso. Pues Carlos Martínez Gorriarán, muchas gracias por esta charla para el Club de los Viernes y le mando un abrazo desde aquí hacia el País Vasco.
Pues muchas gracias, Roberto, y otro abrazo para todos vosotros y hasta cuando queráis.